Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tino, internacional de negocio de la empresa Autonex. El día de hoy, pues nuevamente estamos en prácticas sobre sedación con óxido nitroso. En esta oportunidad, nuevamente va a estar nuestro querido amigo y doctor Samir Cabrera, que ha venido a visitarnos de la ciudad de Santa Cruz para ofrecernos una práctica sobre el manejo y uso del equipo de sedación en pacientes. Querido doctor Samir, lo invitamos pues, y bueno, un saludo nuevamente a todos los amigos de Chile, Ecuador, Perú, que justamente están presentes, y a los de Bolivia. Un saludo muy grande desde Cochabamba, aquí en la Feria Internacional. Un saludo grande. Querido doctor Samir, gracias por estar presente el día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes, Andrea. Saludos ayer por estar viendo de diferentes partes. Si no se escucha muy claro, me hace notar para que pueda hablar con él. Igual que son para que pueda entender bien claro. Bien, entonces, este es el equipo que vamos a estar utilizando hoy, al cual vamos a estar haciendo nuestra práctica. Como vimos ya en la teoría, viene un tanque de oxígeno siempre hay color verde y un tanque azul que es un código internacional para el óxido nitroso. Bien, entonces este equipo cuenta con válvulas. Nosotros vamos a poder regular, dosificar, manipular la sedación que nosotros deseamos por paciente. Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder manejar el equipo, manejar al paciente. Tenemos también el botón de emergencia que nos va a dar solamente oxígeno en el caso de trasplante, cuando necesitamos solamente oxigenar al paciente. El reservorio es aquí donde se va a dar toda la mezcla de gases de oxígeno y óxido nitroso. Va a ser aquí donde se va a dar la mezcla y a través de la manguera y la mascarilla va a pasar y va a llegar hasta nuestro paciente. Entonces es importante conocer la característica del equipo para que podamos utilizarlo con seguridad y podamos hacer la vinculación en nuestro paciente. Por lo tal, le demos para que hagamos la sedación. Doctora, ¿necesariamente? No, hay voluntario que quiera para hacer la sedación. Para que vamos mostrando. Algo interesante para ver, si podemos igual enfocarlo acá, se ve la parte de la marco, es que si nosotros eligiéramos, ponemos solamente óxido nitroso y lo bajamos de golpe, automáticamente se baja el oxígeno. La máquina no nos permite utilizar solamente óxido nitroso. Sí, yo lo bajo el óxido nitroso y automáticamente va el oxígeno. Siempre va a estar el oxígeno activado. Eso es importante que podamos entender. La seguridad que tiene nuestro equipo siempre nos va a hacer utilizar dos oxígenos. En ningún momento vamos a poder utilizar solamente óxido nitroso, sin que el oxígeno esté activo. Si ustedes ven acá, yo aumento el óxido nitroso y automáticamente sube el oxígeno. Esa es la seguridad que da los equipos de Autonex. No me permite utilizar solo óxido nitroso, pero sí me deja utilizar solamente oxígeno. El oxígeno y no vamos a tener la repercusión de problemas en el paciente. Entonces, nosotros vamos a poder regularlo con total confianza y seguridad el equipo. Es importante saber que para hacer una mezcla segura de óxido nitroso con oxígeno, el oxígeno siempre tiene que estar activado. El mito de que es peligroso, puede suceder algo si es solamente si utilizar óxido nitroso. Sin embargo,
Al no permitir utilizar voz el difusor, no vuelve bastante seguro porque siempre nos va a hacer caminar con oxígeno. Eso es lo importante. Bien, entonces vamos a ir probando. Gracias. En el consultorio tenemos que hacer lo que buscamos con el equipo es hacer y mantener la ansiedad. Entonces, además de el equipo tenemos que tener un consultorio ambientado, de repente evitando olor fuerte, evitando comida desagradable, mental, tratar de tener un ambiente en que el paciente se sienta tranquilo, se sienta relajado, para que también nuestros equipos puedan funcionar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Oxigenar a los pacientes previamente. Ahí vamos con la oxigenación al 100%. Lo primero que hacemos es colocar la mascarilla. ¿Cómo estamos bien ahí? ¿Cómo? Perfecto. Y lo primero que hacemos entonces es mantener al paciente con oxigenación al 100%. Esto para ir preparando al paciente, para ir preparando los pulmones, y solo lo mantenemos con oxigenación al 100%. Eso es lo primero que hacemos. ¿Bien? En este momento el paciente solo está con oxígeno. Nosotros aprovechamos este tiempo en el consultorio para mantener un lugar agradable, con música de ambiente, evitar música con letras, música muy fuerte, solamente música ambiental, de repente utilizar difusores, aromas agradables para mantener siempre al paciente en un estado de relajación. Nosotros lo que queremos es mantener el control de ansiedad. Y la ansiedad se puede dar por muchos motivos, no solamente por el miedo al tratamiento, sino por olores, por sonido. Entonces debemos tener cautela en todos esos requisitos previos para que tengamos una sedación exitosa. No solamente utilizar el equipo, tenemos que ambientar el tratamiento que hacemos. Entonces tenemos que ambientar todo el entorno para poder tener una sedación exitosa. ¿Bien? ¿Estamos todos bien? ¿Tranquilos? Nosotros estamos solo con oxígeno. Y lo siguiente que vamos a hacer, y acá estamos solamente con oxígeno al 100%, y luego de tenerlo al paciente por unos instantes, lo que sigue es empezar a dosificar. Y siempre vamos a ir de a poco, es decir, de menos a más. Enseguida les voy a mostrar cómo empezamos a elevar la dosificación del óxido nitroso. La válvula está de color azul, que es el color internacional para el óxido nitroso. Vamos a subirlo y cada que subamos un porcentaje le bajamos al oxígeno, porque en total la suma de la mezcla de los gases tiene que ser de 100% siempre, ¿no? O de 10. Entonces, si yo lo tengo con oxígeno al 100%, diré el 10 y le voy a bajar, tengo 9. Necesito compensar eso con el óxido nitroso y ahí elevaría un 10% o el nivel 1. Esa es la mejor forma de hacerlo para que el paciente de a poco se vaya ambientando y empecemos a sedar. Bien, entonces vamos a iniciar. Miren, bajamos la oxigenación al 90% y compenso ese 10% que me está faltando con el óxido nitroso. Ahí estoy al 10%, tengo 100%, siempre voy a tener 100% mi mezcla de gases. Tengo 90% de óxido nitroso, perdón, de oxígeno, 90% de oxígeno, 10% de óxido nitroso. En total, 100. 9 más 1, 10. Y ahí voy iniciando mi sedación. Espero unos minutos, usualmente en este primer nivel, el paciente no va a sentir nada. Sí puede que sienta un olor diferente. Algunos pacientes relatan un olor levemente dulce, pero no hay un impacto tan fuerte al inicio en muchos pacientes. Claro que esto varía de paciente a paciente. Hay pacientes que el nivel ya va a existir alguna diferencia. También, si estamos utilizando los de niños, vamos a tener una diferencia y vamos a tener respuestas del paciente. ¿Qué es lo importante acá? Porque muchas veces me preguntan
Doctor, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cuál es la dosificación para cada paciente? La dosificación muscular quiere decir que yo la voy manejando en base a cómo se va sintiendo mi paciente y a la respuesta que yo voy obteniendo de mi paciente. Cuando mi paciente se sienta tranquilo y empieza a sentir el efecto del óxido nitroso, esa es la dosificación ideal para él. ¿Qué tengo que hacer con cada paciente? Anotar una ficha clínica en cuanto y qué nivel de sedación y qué paciente se siente tranquilo, qué paciente se siente agradable. Bien. Entonces, ya iniciamos con el nivel 1. Quiero subir un poco mi sedación. ¿Qué es lo que hago? Bajo el oxígeno, voy al 80% y compenso con el óxido nitroso, llevándolo al 20%. Ahí tengo una dosificación 80 de oxígeno, 20% de óxido nitroso. Estoy en el 100% de mi equipo. Bien. Espero 2 minutos y siempre vamos corroborando con nuestro paciente cómo se va sintiendo para que nosotros entendamos en qué momento alcanzamos la sedación ideal para este tipo de pacientes. En mi caso, por ejemplo, cuando soy sedado, en este nivel yo ya siento perfecto y me siento tranquilo, me siento bien. Dependerá de paciente en paciente. ¿Cómo se va sintiendo? Estamos todavía. Bien, ¿alguna diferencia que haya sentido? Nos queda un poco de adormecimiento en los pies, ¿ya? En los pies un poco más vacíos. Es entonces una señal característica cuando usted empieza a sedar, muchas veces nos va a decir que siente un hormigueo en los pies o un hormigueo en las manos. Eso es bastante común en el inicio de la sedación de los nosotros siempre esperamos tomar. Es importante no hacerlo de golpe, es decir, no hacerlo directa a la sedación, siempre ir regulando, vinculando nuestra dosificación para que sea agradable al paciente. Yo no quiero que el paciente en ningún momento se sienta incómodo. Hay que decirlo lo contrario. Quieren controlar la sedación. Y si yo voy subiendo muy rápido la dosis, puede generar una situación de incomodidad, de náusea o de mareo a mi paciente. Entonces, eso es lo que evitar. Yo siempre con calma, con paciencia. La selección tiene que ser con pacientes. Para cada paciente diferente, cada paciente varía. Entonces, tengo que tener mucha paciencia para que se dándolo y que esté tranquilo. Pasado un tiempo, entonces, el paciente me relató que ya siente el hormigueo, que se siente tranquilo, que está muy bien. Puedo ir subiendo un poco más de sedación y siempre vamos a ir compensando nuestro gases. Entonces, disminuyo el oxígeno al 70% y voy a utilizar óxido nitroso al 30%. 70 y 30 igual a 100. Ahí estoy con el 100% de mi gas, ¿no? Nosotros siempre tenemos que mantener comunicación con el paciente y preguntándole. Usualmente esta sería una dosificación, digamos que intermedia para la mayoría de pacientes. En este punto se va a sentir tranquilo y vamos a lograr la sedación que nosotros estamos deseando. Usualmente con un 30% de óxido nitroso vamos a tener un paciente que se siente mucho más tranquilo. Varía, por supuesto, como les decía, de paciente a paciente. Fíjense acá, nuestro reservorio, tercer pulmón, él se llena conforme el paciente respira, inhala y exhala. Esto se va activando porque aquí sucede la mezcla de los gases que nosotros estamos usando. ¿Cómo vamos con la diferencia? ¿Hay algo diferente? ¿Cómo se siente ahora? Todavía, sigo con el tema de los pies todavía, pero porque estamos un poco más tranquilos. Sí, hay una relación. Hay diferente. Bien, está bien. Está como para dormir, dice. Al inicio, eso es lo que se el paciente se relaja, quita esa tensión muscular que nos da la ansiedad cuando debemos hacer una atención odontológica. El paciente llega ansioso, llega tenso, llega poco concentrativo. Es una de las grandes ventajas de no dar el oxígeno nitroso, es que empieza a relajarnos, por lo tanto el paciente está menos tenso, relaja un poco la musculatura, relaja un poco el cuerpo y puede darnos esa sensación de un leve sueño. Sin embargo, el paciente no se duerme y llega a perder la conciencia en ningún momento, por eso es que lo conocemos como sedación consciente. Sedación inhalada,
Es una sedación mínima, una sedación consciente, el paciente puede conversar conmigo, eso es muy importante, debemos tratar de conversar siempre con el paciente, rodeando, viendo que se sienta tranquilo, que se sienta bien, y en el fondo donde él me diga, sí, ya estoy siendo relajado, estoy tranquilo, en ese momento yo puedo parar mi dosificación, detener mi dosificación, y ahí es cuando yo anoto mucha clínica, cuando determinado paciente logré la sedación que yo deseaba. La próxima que mi paciente vuelve al consultorio, yo tengo anotado en la clínica, cuánto fue la sedación que yo logré, cuánto fue la dosis que yo manejé con este paciente, y puedo repetir esa dosificación. Lo importante no olvidarse igual es ese momento, de clínica, en qué momento empezamos con la oxigenación, en qué momento inicia la oxigenación, inicia la sedación, para que también podamos calcular cuánto estamos utilizando de óxido nitroso. Le subimos un poquito más, no sé cómo se va sintiendo. ¿Bien? Sí, bien, doctor. ¿Relajado? Está relajadito ahí, esto de video por atrás. Poco menos tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a subir un poquito más, entonces la sedación vamos a ir contando como así. Otra vez, mezclamos los gases, bajamos un poquito al oxígeno y voy a subir el óxido nitroso al 40%. 60 y 40, sí, siempre mantengo al 100% en total los gases. Bien, en este caso estamos con 60% de oxígeno y 40% de óxido nitroso, y vamos a ir viendo los resultados de nuestros pacientes, cómo se va sintiendo, qué sensación va teniendo, sintió alguna diferencia realmente en el momento de el óxido nitroso, en olor, fuerza del oxígeno para la mascarilla, o igual. No, sí, el olor cambió. El olor cambió, sí, es un olor sí, medio dulzón, medio, no sé, pero sí, más o menos, sí. Excelente. Entonces, eso es bastante común, es una característica de esta. Ese debe buen curso, nos relatan muchos pacientes. Algunos no lo sienten, otros sí nos pueden decir que hay ese, perdón, vamos a tomar un poquito la camarilla, la mascarilla. Ahí. Siempre bien colocada la mascarilla. Siempre comunicativo con nuestros pacientes. Porque no se olviden que la idea es que el paciente siempre se sienta tranquilo, sienta la sensación agradable, que tenga una mejor experiencia en el consultorio, a diferencia de que si no hubiéramos utilizado sedación, por ejemplo. Lo ideal es que el paciente tenga una mucha mejor experiencia que el no haber usado. Y eso es lo que buscamos con la sedación. No solamente buscamos sedar a pacientes solamente ansiosos, solo pacientes nerviosos o solo pacientes especiales al ritmo. La sedación inhalada no sirve tanto niños como en adultos. Sean muy ansiosos o no sean tan ansiosos. El objetivo va a ser que la experiencia sea mejorada de los pacientes. Además, que es la ventaja del óxido, luego de bajar la ansiedad, el paciente se vuelve más comunicativo. Cuando llega a eso, el paciente no habla mucho, está con miedo. Sin embargo, cuando ya está a la sedación, se vuelve más colaborador y eso nos ayuda bastante. Otra ventaja es que el consultorio igual pudiera sentirse más corto que si no utilizaría la sedación. Por ejemplo, otra ventaja. Una característica típica que vamos a ver en el paciente que ya empezó la sedación es la mirada cae, como si tuviera con sueño. Cuando uno está queriendo dormir o hacer una siesta, la mirada se vuelve un poquito más pesada. Y esa característica es clásica, es uno de los síntomas que nos da que el paciente ya está iniciando o ya inició la sedación. Como le decía, el paciente no se nos va a dormir, no va a quedar inconsciente, va a estar todo el tiempo consciente, pero relajado. Cuando uno está consciente, está tranquilo, está relajado, y es siempre lo vamos a ver. El paciente solamente tenso, está con un poquito abierto, está atento,
pero inicia la sedación, ya tenemos el efecto que quiero, la mirada se vuelve más pesada y el paciente se siente tranquilo. Luego de unos minutos suele pasar el video de los pies. Depende del paciente, obviamente cada paciente siente de manera diferente. Vamos a preguntarle a nuestro paciente cómo se va a sentir, qué diferencias tiene, cómo estamos ahora. Ahora sí, sí, aquí en la boca ya la siento medio. Sí, Se siente bien, entonces, sí. Está relajado. Bien, excelente. Entonces, nuestro paciente lo relaja, que siente incluso la boca un poquito adormecida, que se siente bastante relajado. Se lo ve, si lo vieron en la cámara, se debe ver el rostro del paciente está mucho más relajado, más inclusión. La forma de hablar igual es más tranquila, más risueña. Ese es el efecto que nos da la sedación inhalada. Y eso que nos digo que existe porque no igual la boca más adormecida, ¿en qué nos puede ayudar en la boca? En la parte de la anestesia. Cuando nosotros vayamos a anestesiar al paciente, él está con mucha más tolerancia al dolor que si no estuviera sedado. Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos también. En este momento, si yo decido anestesiar al paciente con seguridad, es probable que ni siquiera sienta el momento que anestesio. Es importante recalcar que aunque el paciente esté sedado, que adelante cierto domicilio, yo debo anestesiar de igual forma a mi paciente. La ventaja es que el paciente no va a sentir tanto la anestesia o la aguja o la indicación anestésica, y en realidad es a lo que el paciente le suele tener miedo. El paciente tiene miedo, el dolor tiene miedo, el paciente tiene dolor agudo y temperado. Y ese miedo usualmente agujas con la anestesia. Entonces, que tengamos un paciente así de relajado, sedado, me permite anestesiar mucho más. Sentirá tranquilidad, el paciente no lo siente, eso me mantiene el paciente tranquilo y permite hacer un procedimiento no solo tranquilo para el paciente, sino para mí, que el paciente está tranquilo, me da esa tranquilidad para trabajar más rápido, más confiado, reduzco el tiempo de sesión. El paciente ansioso va a querer parar cada rato, sentarse, va a ser un paciente que un paciente relajado, está tranquilo, permite trabajar más rápido en consulta. Tiene una mejor experiencia. La sedación es lenta. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente el 20 minutos que yo tengo al paciente, me da sentir que pasa mucho tiempo, no es que no se vaya a acordar del proceso, sino que da la sensación de estar menos tiempo y por eso tiene un poquito la reducción del tiempo. Sin embargo, ante esta situación de emergencia, digamos, de la capacidad de sacarse la mascarilla y levantarse, no está ahí totalmente inmóvil, está relajado, que permite trabajar tranquilo. Claro que no lo ideal paciente se permite la mascarilla de vuelta, porque ahí podemos tener una leve hipoxia y el paciente siempre la condición de desmayo. Pero lo menciono para que ustedes sepan que el paciente no es que pierde sus capacidades. Sus reflejos protectores están totalmente activados, él tiene la capacidad de coser, o si algo se pasa a la pareja, puede levantarse rápidamente. Los protectores están intactos, él puede respirar con 50, eso me da la seguridad con el paciente. Entonces, en él, yo ya sé que con el 60% de oxígeno y el 40% de oxígeno tengo una situación agradable. Probablemente, si yo empiece a subir más mi sedación, que yo recomendaría no más de 50-50, es decir, yo podría sedar un poquito más y llegar al 50% de oxígeno y 50% de oxígeno, porque tengo que llegar al 100%. Ahí sería lo máximo. Probablemente en él se sube un poco más y empieza a sentir ya lo contrario, empieza a sentirse incómodo, muy pesado, y eso puede poner ansioso al paciente. Por eso es muy importante que yo inicie de a poco, que voy esperando, voy preguntando a mi paciente, le voy comunicando constantemente para ver si él ya se siente adaptado, donde me puede decir que está agradable. Si no está así, entonces yo puedo subir un poquito más, pero siempre le diría, siempre lo superar. En el llegué con el 40%. En otros pacientes ya en mi caso,
entre el 20 y el 30% yo ya estoy tranquilo y se puede trabajar. El niño usualmente va a ser un 20% también, se va a sentir tranquilo el niño, y vamos a poder trabajar también. El adulto va a ser entre 30 y 40. Como le decía, esto va a depender de cada paciente, del peso del paciente, de la edad del paciente. Nosotros tomamos en cuenta en la farmacología de la misma forma que lo hacemos en la sedación. Una vez acabo mi sedación, entonces, ¿qué es lo siguiente que hago? Yo voy disminuyendo mi óxido nitroso y voy aumentando el oxígeno. Y en este momento voy a ir retirando al paciente de la sedación. Yo puedo quitar rápidamente todo el óxido nitroso, podría ir rápidamente también lo recupero al paciente. Mi preferencia es así como subir de manera gradual, ir bajando de manera gradual, un poquito más rápido que al inicio, pero voy bajando de manera gradual también. Ya bajé al 30% de óxido nitroso, voy al 20%, subo aquí el oxígeno al 80%. Y mi paciente se va a ir sintiendo cada vez un poco más de tiempo porque vaya pasando el tiempo. Así como inicié con el 100% de oxígeno, cuando termine eso lo voy a dejar con el 100% también de oxígeno sin oxígeno nitroso durante igual aproximadamente 3 a 5 minutos. Esto es para volver a oxigenar los glucones, volver a oxigenar los alveolos y quitar esa toxina que puede causar el óxido nitroso. Entonces, el oxígeno por completo, una vez acabado de oxidación, pues siempre se va a poder volver a levantarse y andar con el bien, subo, de manera gradual, quito el óxido nitroso y vuelvo a dejarlo con oxígeno al paciente al 100%. En este momento ya quité por completo el óxido nitroso, ahora está solamente con oxígeno. Esto va a hacer que el paciente vuelva a sentirse en el mismo estado. Voy a sacar la sedación mínima y lo voy a dejar nuevamente tal y como él inició. Si nosotros nos fijamos, el rostro va a cambiar, la mirada se abre, porque ya no está con esa sensación de sueño. En poco tiempo y en pocos minutos, nosotros sacamos de la sedación al paciente. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos frente, por ejemplo, a la medicina psiquiátrica o a la sedación por vía oral, nosotros acabamos el procedimiento, pero el paciente sigue sedado. Usualmente hacemos es recomendarle no manejar, no ejercicio físico, que se vaya acompañado. A diferencia de la sedación inhalada, que nosotros vamos a dejar bien el paciente tal como llegó. El óxido nitroso se retira en ese mismo instante. Bien, y como nos vamos sintiendo ahora, va explicando toda esa sensación que tenía antes. Sí, sí, ya. Sí, ¿no? Si nosotros vemos el nitroso ya cambió, ya se ve más abierto. Perdón, sí, hay una mala palabra, se ve más abierto, más activo, porque ya quitamos. Ahora, si bien ya está, podríamos decir, como cuando llegó, no han pasado la tendencia de 2 minutos. No, por eso yo le voy a quitar todas las cosas que aquí. Yo respeto el tiempo, lo dejo para que el paciente se recupere al 100% y le permita retornar a sus actividades. Usualmente le preguntan cuánto tiempo podemos tener sedado. La verdad que para las situaciones oncológicas vamos a tardar movimiento simple, vamos a estar 30 minutos, 45 minutos, digamos. Pero si tuviéramos procedimientos un poquito más prolongados, 2 horas, 3 horas, podemos sin problema. Siempre y cuando nosotros monitoreemos al paciente y vamos conversando con él, vamos preguntando al paciente, vamos entendiendo a nuestro paciente, fijarnos en su rostro, que no haya nada que regular la atención, porque depende de las sensaciones que ya están y eso nos va a ayudar a que pueda seguir la extensión. Si mi paciente se siente tranquilo, va a venir, está respondiendo a lo que quiero, yo puedo seguir por un tiempo más prolongado en la sedación.
Si yo acabo de procedimiento, el día de mañana tengo que volver a atenderlo, puedo volver sin problema a sedar. Esa es una de las preguntas que no han hecho en los webinars. Y es si mi paciente procede hoy día y mañana tiene que volver, puedo volverlo a sedar, no se puede sin problema y vuelvo de inicio a hacer exactamente el mismo protocolo y ya sabiendo hasta cuánto voy a llegar en esta situación. Para eso el paciente va a volver mucho más confiado, ya sabiendo cuál es la sensación, ahora que incluso la sensación sea más rápido. Bien, ahora sí paso un tiempo más prudente. Ya en este momento yo puedo quitarle la mascarilla que me siente, que suelo estar conducida al 100%. Desapareció la sensación de pegueo de pie de la mano. Sí, sí, estamos igual. Sí, estamos bien, sí. No lo tienen, pero bien. Les dado la sensación y ya está. Bueno, excelente. Entonces ahí, en ese punto ya podemos retirar la mascarilla. Siempre es importante cuando retiremos la mascarilla que el paciente no se levante de golpe, que no se levante de manera directa o brusca, quiero decir. Si yo retiro la mascarilla por la posición que tuvo mi paciente, después de haber hecho un procedimiento 20, 30 minutos, y él se levanta de repente, si tuviera que tener una hipotensión postural, causarle un mareo, una sensación de desmayo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a retirar mi mascarilla y le voy a pedir al paciente que antes de levantarse, ponerse de pie, ponga ambos pies en el piso y recién pueda pararse con tranquilidad. Para evitar la hipotensión por la postura, ya no tanto por el oxímetros, porque recuerden que lo dejé oxigenado al 100%, sin oxígeno. También voy a disminuir la oxígeno. Bien, ante una situación de emergencia, el paciente se siente mal durante la sedación, de repente porque lo sobrecede. Yo tengo el botón de emergencia acá, que es de un rojo, que si yo lo presiono, me va a dar oxígeno al 100%, va a botar oxígeno al 100% automático. ¿Se sintió? Sí. Entonces, eso me permite rescatar rápidamente a mi paciente si es que yo lo estoy sobresedando o él empieza a incomodarse o a causarle náusea. Si eso sucede, eso es indicativo que estoy sobresedando a mi paciente. Entonces, yo rápidamente puedo utilizar mi botón de emergencia, que es el botón rojo, que me va a oxigenar al 100% al paciente y me ayuda a recuperarlo rápidamente. En ese punto yo tengo el oxímetro, solo lo mantengo con oxígeno, inicio de mi nuevo sedación, corriendo, lo dejo de tiempo seguramente para que él tenga que sienta esa forma. Retiro la mascarilla de cuidado. Perfecto. Y antes de levantarse, le voy a pedir por favor que ponga los pies en el piso. Pueda retirarse para evitar una hipotensión ocular. ¿Cómo estamos? Bien, al 100%. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, la verdad. Semi tranquilo, relajado, pero se queda la sensación en la boca. Como si no se muchísimas gracias. Gracias, María. Paciente modelo. Sí, pregunta. ¿Cómo se hace El paciente respirador, yo darle la pregunta para ir escuchando en línea cómo hacemos con pacientes respiradores. Esa sería una contraindicación, ¿no es cierto? Porque yo necesito en la sedación inhalada que mi paciente tenga la capacidad de inhalar todo el tiempo a través de la mascarilla, que es una mascarilla nasal. Entonces, si mi paciente no inhala a través de la mascarilla y es un respirador bucal, probablemente no voy a lograr la sedación que quiero, que es una falla de mi técnica. Entonces, ahí obligatoriamente necesito que el paciente pueda respirar. Lo mismo sería en caso de que mi paciente tenga alguna obstrucción de la vía aérea, de la vía nasal, o resfrío, por ejemplo, en época que llegamos al invierno, hay mucha gripe. Entonces es un paciente que tampoco va a poder respirar de manera adecuada, y voy a acompañar en sedación espontánea con las vías aéreas permeables para que el paciente pueda respirar sin problema. Entonces, lo mismo, si yo tengo un niño inquieto, él llega, grita, yo me pongo la mascarilla obligado y lo tenga ahí, el niño se va a sedar y de repente va a estar tranquilo.
yo necesito cuestión que se deje colocar las mascarillas y él sea colaborador conmigo para lograr la aceleración de donde él grite y empieza a llorar. ¿Qué va a hacer? Va a respirar por la boca, a inhalar y exhalar por la boca en el grito, en el llanto, y no lo voy a poder hacer. Necesito que esté tranquilo, que me espere, para que a través de la inhalación nasal pueda sedarlo. Claro. Cuando lo usan constantemente, puede llegar a al paciente de bien, buena pregunta. Igual nos pregunta acá si es que el óxido nitroso puede llegar a causar algún tipo de adicción. Y si es así, esa es la pregunta. ¿Se puede decir no que necesitar el óxido nitroso? De la forma clínica que nosotros lo utilizamos, de la forma médica que nosotros lo hacemos, en mezcla de óxido, oxígeno, eso no va a pasar. En algunos países donde hay mucha restricción con el alcohol, de repente, países árabes o incluso en Europa, se utiliza mucho como una droga recreativa solamente el óxido nitroso, que lo utilizan como escudo, como los que vienen con salbutamol, exactamente así, viene solamente óxido nitroso. Y eso ellos inhalan. Eso sí que puede causar problemas, puede inducir a la muerte, puede generar una situación de euforia extrema, de risa incontrolada, ahí es conocido como el gas de risa. Sin embargo, toda esa parte, pues, de criticación que tendrían, muchos problemas o complicaciones por el uso del óxido nitroso puro. Nosotros lo usamos a un nivel medicinal, ¿no? Lo utilizamos siempre en mezcla con oxígeno, y eso no va a suceder. Entonces, por eso es que el equipo no nos permite utilizar solo óxido nitroso, nos obliga a que haya siempre por lo menos un 20-30% de oxígeno, que es el oxígeno que nosotros respiramos, que está en el medio ambiente actual. Entonces, si yo al paciente quiero solamente subirle óxido nitroso, no me va a dejar, va a subir automáticamente. O digamos que yo me olvidé, no debería pasar, pero digamos que el asistente, alguien que subió, no se dio cuenta, del equipo, ¿cuánto también va a subir oxígeno? No me permite que el paciente inhale óxido nitroso. Entonces ahí quito todas esas posibilidades. Ahora, cualquiera de estas complicaciones que uno pudiera leer en internet, siempre son cuando se utiliza como una droga recreativa, utilizan de manera ilegal, no solamente los nitroso. Nosotros usamos toda la pandemia. ¿Alguna pregunta ahí para mirando diferentes lugares? Todo bien. Todo bien. Excelente, entonces. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Bien. ¿No hay más preguntas? Claro, espero que les haya servido ahí la parte práctica y bueno, que lo hagan también en su consultorio. Os invito a que van a tener excelente resultado. Sí, muchísimas gracias, querido doctor, de parte de la empresa Urbanex. Nuevamente, pues, bienvenida a la yacta. Ahora nos vamos a servir un tipo de chicharroncito, querido doctor. Bueno, y bueno, los doctores de Chile, Ecuador, pues, que nos están viendo de otros países, también agradecerles por haber, pues, escuchado y aprender más acerca del proceso de sedación. Nosotros, como empresa, damos garantía, seguridad en lo que es respecto a México de última tecnología para todos los profesionales que puedan tener este equipo. Líneas a crédito, pues pregúntenos si estamos para servir. Muchísimas gracias a todos presentes y un saludo desde aquí de la PESCO 2026, desde Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias.